Buenos días. Colegio Nuestra Señora de Fátima. Campo Derechos y Libertades Públicas. Nombres docentes: John Alexander Colmenares, María Elena Mora y Rómulo Sarmiento. Nombre de estudiantes: Diego Esteban, Natalie Calderón, Cristian Martínez y Valery Blanco. Cuando se habla de imperialismo, hace referencia al fenómeno en el cual el pueblo predominante, conocido como imperio, mantiene relaciones de dominación, ya sea económica, política o cultural, sobre un pueblo denominado conocido como colonia. La creación de imperios coloniales fue justificada por ideas racistas que afirmaban la superioridad de la civilización europea sobre el resto del mundo. El imperialismo fue un proceso que se caracterizó por el gran desarrollo de capitalismo, industria y la expansión colonial de las grandes potencias sobre África, Asia e islas del Pacífico. Tuvo lugar entre 1875 y 1914 y fue protagonizado por los estados más industrializados del continente europeo: Inglaterra, Alemania y Francia. Estas potencias compitieron entre sí para apropiarse de territorios que les sirvieran como fuentes de materias primas para sus fábricas y de alimentos para su población. Los países hacen parte de la primera y segunda fase del imperialismo. La primera fase corresponde a la expansión de reinos como España y Portugal, en busca de nuevas rutas mercantiles durante los siglos XV, XVI y XVII. Parte de esta primera fue el periodo en el cual Colombia, al igual que los otros demás países de América Latina, formó parte de las colonias españolas alrededor del mundo. Segunda fase, fenómeno del imperialismo europeo del siglo XIX, protagonizado por Inglaterra, Francia, Alemania y Holanda. ¿Cuáles fueron las consecuencias del imperialismo en el siglo XIX? El imperialismo ocasionó la pérdida de identidad de los pobladores e indígenas e implantó los patrones de conducta, la educación y la mentalidad de los colonizadores. La lengua de los dominadores, especialmente el inglés y el francés, fue impuesta, conduciendo a un fuerte grado de aculturación. ¿En qué consiste la globalización y en qué ayuda? La globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económicos, políticos, tecnológicos, sociales y culturales que han convertido el mundo en un lugar cada vez más interconectado. La disolución progresiva de las fronteras económicas y comunicacionales ha generado una expansión capitalista. No es un tema aislado de lo que hemos estudiado en el primer periodo. Por eso deberíamos relacionarlo con la revolución francesa y el nacionalismo, y la revolución industrial y el capitalismo. Racionalismo es la teoría legítima política que prescribe que los límites étnicos no deberían contraponerse a los políticos. Por su parte, define el término nacionalismo, es un sentido general en el conjunto de ideas y sentimientos que conforman el marco conceptual de la identidad nacional. Es el sistema económico en que los individuos privados y las empresas de negocios llevan a cabo la reproducción de intercambio de bienes y servicios mediante complejas transacciones en las que intervienen los precios del mercado, aunque tienen sus orígenes en la antigüedad del desarrollo del capitalismo en fenómeno europeo. Respuesta a la sexta. El primero es el imperialismo regresivo, identificado con la pura conquista, la explotación inequivocada de la reproducción de los pueblos no deseados y el asentamiento de los pueblos deseados en esos territorios. Segundo, el segundo tipo, identificado por Feur, imperialista progresista, que se basa en una visión cosmopolita de la humanidad que promueve la expansión de la civilización de las sociedades supuestamente atrasadas para elevar los estándares de vida y ocultar los territorios conquistados y la asignación de la gente conquistada. ¿En qué consistió el racismo y la superioridad europea? Durante la segunda mitad del siglo XIX y en los países más civilizados de Occidente se desató un racismo sobre los pueblos de origen no europeo. Lejos de considerarse una ideología perniciosa, llegó a constituir para la inmensa mayoría de la población educada e incluso para algunos que mostraban inconformismo en contra de instituciones como la esclavitud. La enorme violencia conceptual de la biología evolutiva humana ejercida sobre las comunidades más débiles del planeta desde el punto de vista económico y militar, puesta al servicio de un orden social demencial. El esclavismo o el imperialismo burgués desató una violencia a la biología humana que sirvió para
legitimar una violencia directa y material impuesta por la fuerza por quienes fueron considerados biológicamente en términos generales como semi-humanos y en último término no tan humanos como el hombre blanco. Los africanos negros, los esclavos de las plantaciones americanas, los aborígenes australianos, los indios botocudos, los pigmeos, los nativos coloniales, así como las mujeres en general, fueron condenados a una inferioridad biológica por parte de la biología humana ajustada a los estándares y a los intereses de la burguesía blanca del fin del siglo XIX. ¿En qué consisten los imperios formales e imperios informales? El imperialismo es una forma de política que se basa en el imperio. Esta tiene como doctrina la dominación de otras tierras, de esta manera obtiene más poder, más recursos y más territorio. Existen países que fueron y son imperialistas: Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Bélgica, Rusia, Italia. Imperialismo formal o colonial se refiere a la dominación política directa de un país sobre otro, es decir, que se trata de una relación entre metrópoli y colonia. La potencia gobernante establece gobernadores propios para dirigir el país dominado, por lo que las relaciones económicas dependen de las decisiones que toma el país central. Por ejemplo, Canadá del siglo XIX podría comerciar con otros países, pero bajo el permiso y la supervisión británica. Imperialismo informal o neocolonial se refiere a la influencia y el predominio que una potencia ejerce sobre un país de manera económico, social y cultural. Se habla de un imperialismo informal cuando los intereses en una potencia dominan la economía de otro país, ya sea porque sus empresas controlan las actividades más significativas, por ejemplo, cuando son dueños de los principales yacimientos petrolíferos, o bien porque esa potencia es la principal compradora de los bienes que exporta el país dominado. El país dominado es políticamente independiente, pero sus decisiones económicas están condicionadas por los intereses de la potencia dominante. Conclusion. Can say that imperialists want solution take by great European powers to introduce their products to the market, marking the regions that were affected by this process obtain political, economic, social, cultural, and religious influences from the nation involved. We learned that adverting of technology gives us the call to make a video. That cell phones are available and new ones to spread graphic ideas, rewarding creativity and giving opportunity a quality project. Do you think that technological tools are important in the execution of projects aimed at illustrating and informing the community about specific issues? Technological tools at this time cannot be ignored through the new inform ourselves such as the internet, television, social networks, where immediate time they can set us a test or an important topic to discuss or develop it and set your reply. What is the importance of Latin American narratives to narrate, express ideas and opinions on a specific topic? It has among its characteristics being an important poet, always in search of beauty, the exploration of the world, the expression of feeling in its splendor, color imágenes, exotic elements, and aesthetic technique. The author shows through poetry expression spiritual renewal, freedom, beauty, and originality. In our country, especially our great literary novel Gabriel García Márquez, El Gao, stood out with very important works such as 100 Years of Solitude. The colonel has one to write to him, among others where he narrates things from real life. Communication skills communicative. Skills or competences are understood as aspects of linguistic processes that develop during life in order to
participative, efficient, and skillful in an spheres of communication and whom sought speak, listening, read, and read are language skills.